Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. He aquí un capítulo más de estas series con el agente de Dios, o más bien cápsulas bíblicas. Estas series o cápsulas que le han estado dando la vuelta al mundo, edificando muchas familias y muchas personas. Que el Señor Todopoderoso esté con ustedes, con tu casa, con tu ministerio y con tu familia. En el día de hoy vamos a proceder a darle continuidad a lo que es la serie de El Rey David, la cual en el capítulo anterior dejamos cuando David venció a Goliat. Es necesario que te suscribas a mi canal de YouTube activando la campanita para que no te pierdas ningún tipo de contenido y puedas ver nuestras series. Pues bien, cuando el rey David venció a Goliat, después de ese entonces, David ascendió rápidamente en el ejército. Con apenas 19 años, ya ingresó a la fila del ejército de Jerusalén, ya no como el niño que tocaba el arpa, sino como un militar con experiencia. Y la gloria, pues obviamente se manifestó en el ejército, porque ya contaban con un ungido que era David. Y como era de esperarse, el, el rey de aquel entonces, quien era Saúl, se enteró que David era el ungido de Dios y quien iba a reemplazarlo como rey. Y inició una persecución contra David para matarlo. Pero como David era ungido, pues obviamente eso no sucedió. Y el rey Saúl murió en una batalla contra los filisteos. El rey Saúl se desvivió a sí mismo. Fíjese que el rey Saúl fue rechazado como rey, pero no como hijo de Dios. O sea, usted puede cometer un pecado, pecar contra Dios, y Dios, si usted se arrepiente, lo perdona. Pero si usted atenta contra su vida, se desvive a sí mismo, pues ese pecado Dios no lo perdona. Usted puede cometer lo que sea, y si se arrepiente, el Señor perdonará su pecado. Pero si usted atenta contra su propia vida o se desvive a sí mismo, pues ya eso no tiene remedio, porque su vida le pertenece al Señor. Está escrito el día que usted nació y el día que va a morir en los libros celestiales. Mas si usted interrumpe el curso de eso o murió por decisiones que usted tomó y altera, por así decirlo, el curso de eso, pues usted lamentablemente su forma va a ir a parar a otro lado y no va a ser al cielo, porque usted atentó contra su vida. Pues eso le pasó a Saúl. Saúl obviamente no podía vivir con la idea de que ya no iba a ser el rey y se desvivió a sí mismo. David tomó el trono y David, en ese entonces, el pueblo de Israel era un campamento, no era una ciudad en sí. Y David es quien conquista la ciudad y le pone el nombre de Jerusalén. Fíjese que no hubo un solo rey en la historia de Israel completa que le diera tanta gloria al pueblo de Israel, físicamente y espiritualmente. David fue un rey que gobernó con una dimensión increíble, porque era el ungido de Dios. David gobernó por 40 años, reinó, y Israel era un pueblo respetado, espiritualmente y visualmente. Nadie le dio más gloria a Israel que David. Pues David, a pesar de tener todas esas cosas, ser el ungido de Dios, librar tanta batalla, fundar la Jerusalén, pues era humano. Y como humanos pecamos. Y pecó contra Dios de una de las peores maneras, podría decirse. David en un tiempo se queda en el palacio cuando el reino está conquistando una de sus ciudades, está en guerra a las afueras de la ciudad. Y David una noche pues está en la azotea de su casa, del palacio, y ve una mujer vestida de Eva, o sea, como Dios la trajo al mundo, bañándose, tomando un baño, y queda cautivado con su cuerpo y su belleza. Esa mujer, la que David ve, es la mujer de Urías. Urías, uno de los 50 valientes de David, un soldado de David. Y David inmediatamente manda a buscar a la mujer con su copero y, y la hace suya. David consume el acto con Betsabé a pesar de ser una mujer casada. Pasa el tiempo y Betsabé le dice a David que está embarazada. Pues David, en vista de eso, para ocultar el pecado, manda a buscar a Urías para que Urías, que está en la guerra, manda a buscarlo para que se tome un descanso y duerma con su esposa para ocultar el pecado y hacer pasar como que el hijo es de él.
Pero Urías se niega y le dice, oh mi rey, ¿cómo estaré yo en mi casa con mi mujer, estando el pueblo en guerra? Eso yo no puedo hacerlo, porque Urías era un soldado muy leal, muy leal. Pues David le dio vino, lo embriagó, y aún así Urías no durmió con su esposa, y se marchó a la batalla. David le envió una carta a Joab, el general, con el mismo Urías. Si tenga, lleve esa carta a Joab, tenga. Cuando él ve la carta dice que ponga a Urías al frente de la batalla y que lo dejen solo para que lo desvivan. Pues Joab acató la orden de su rey y ahí murió Urías. Pasa el tiempo, pues David de esposa a Betsabé como su esposa, la lleva al palacio y nada, se casa con ella, a pesar de que cuando David hizo eso tenía muchas esposas y tenía muchas concubinas. Pero el ser humano, tentado por la carne, tiende a cometer esos pecados. Pues David, fíjese algo muy importante, David hace ese pecado y el profeta Natán le dice a David que quiere una audiencia con él. David va muy alegre a darle la audiencia al profeta Natán. El profeta Natán le dice, quiero que juzgues algo. Sí, dígame, profeta. Había una vez un hombre que tenía una ovejita y había otro que tenía muchas ovejas. Este hombre, a pesar de tener muchas ovejas, quería esa ovejita que tenía ese pobre pastor y se la quería comprar, mas el pastor no quería venderla. No conforme con eso, le roba la oveja y manda a matar al pastor y le quita la oveja. ¿Qué usted cree, mi rey, que debemos hacer con ese hombre? David dice, oh, ese hombre hay que matarlo. Ese hombre merece la muerte. Es un abusador, dice David. ¿Cómo hizo eso? Hay que matarlo. El profeta Natán le dijo, ese hombre eres tú, David. Mataste a Urías y le quitaste a su esposa, David. Así te dice el Señor. Si me hubieras pedido más mujeres, te la había dado. Si me hubieras pedido más riqueza, te la había dado. Si me hubieras pedido más reino, te lo había dado. Mas pecaste, David. Es por esto, este pecado merece la muerte. Pero no morirás, dice el Señor. Pero la espada nunca se apartará de tu casa. Y ese niño que va a nacer, fruto del pecado, ciertamente morirá. Desde ese entonces David no fue el mismo. Rasgó sus vestidos en arrepentimiento y el niño cuando nació murió. Pero fíjese algo muy importante, hermano. David cometió ese pecado, pero no se acordaba de lo que había hecho. Asimismo como David, su memoria, mi memoria, va a ser borrada cuando nosotros vayamos al Seol o cuando moramos. Y en la corte celestial, usted mismo es que se va a juzgar. Ejemplo, a usted le van a poner en el tribunal celestial, a usted mismo, con una pantalla, y usted no se va a acordar que ese es usted que está ahí. Y a usted le van a preguntar, ¿qué merece ese hombre que está haciendo eso? Y usted mismo va a cantar sentencia sobre lo que usted hizo. Fíjese que David no se acordaba de lo que había hecho, su memoria fue borrada. Y cuando se dio la sentencia en el mundo espiritual, pues entonces vinieron a dársela aquí en el mundo físico. Él mismo se juzgó y dijo que ese hombre debió morir. Mas él no sabía que era él mismo. Fíjese que él dice, ese hombre debe morir por lo que hizo. Pero él no recordaba que era él mismo. Así mismo como David no sabía o no se acordaba de que él era ese hombre, así mismo usted, su memoria va a ser borrada al día del juicio y usted mismo se va a juzgar en el tribunal celestial. Pues David cometió ese pecado, mas aceptó su penitencia porque el pecado trae consecuencias, hermanos. A veces cometemos errores en esta vida y Dios nos perdona, pero la consecuencia de ese error se queda ahí, no se va. El pecado trae consecuencias. Y desde ese entonces, Aitofel, quien era el abuelo de Betsabé, nunca perdonó a David por eso. El Señor perdonó a David.
Y vinieron una serie de consecuencias para la casa de David a raíz de ese pecado, mi hermano y hermana, que David tenía un hijo, tenía dos hijos, Absalón y Elnón, y una hija que se llamaba Tamar. El hermano mayor violó a su propia hermana. El otro hermano de él mató a su hermano por el hecho. Y después que mató a su hermano, inició una rebelión para quitarle el trono a David y quería matar a David. La vida de David fue una vida muy difícil después de ese pecado. Esas fueron las consecuencias de su pecado. Dios lo perdonó y David aceptó, pero las consecuencias del pecado estaban ahí. Y ya había una familia con una hija violada, un hijo muerto y el otro huyendo. Y después regresa para quitarle el trono al padre, para matar al padre. Todo eso vino por las consecuencias del pecado. Cuando cometemos un pecado, Dios nos perdona, es cierto, pero tenemos que vivir con la consecuencia de ese pecado que hicimos. Después de ahí, Aitofel fue quien apoyó al hijo de David. Él fue quien organizó todo para que le quitara el trono a David, su propio hijo. Aitofel nunca perdonó a David. Aitofel, quien era uno de los consejeros de David, un hombre que estaba... La palabra de Aitofel era como la de Dios, porque era un hombre que estaba conectado con Dios. Pero Aitofel nunca perdonó a David y ese fue el error de Aitofel. Así hay mucha gente que son como Aitofel, que si Dios te perdonó, ellos no te quieren perdonar. Yo perdono, pero no olvido, dice el refrán. Y Aitofel nunca perdonó a David por eso que pasó. Y le costó la vida. Aitofel también se desvivió, se ahorcó cuando David regresó a Jerusalén. La moraleja de esto, mi gente, es que el rey David, a pesar de ser un hombre de mucha dimensión y de mucha gloria, fue un humano y cometió muchos errores. Nosotros somos humanos como David y cometemos muchos errores. Mas el pecado tiene consecuencias y eso le pasó a David. Tuvo que lidiar con ese pecado, con la muerte de sus hijos, violando a sus hijas, y le costó mucho. Dios lo perdonó, pero el pecado tiene consecuencias y hay que vivir con él. Así que, amados hermanos y hermanas, espero que le haya gustado. Este es el final de esta serie y espero que este contenido sea de edificación para todos y todas. Muchas gracias. Se despide su agente de Dios.